Bueno, vamos a ver si funciona. Empezaré a contar que yo em, voy a contar como mi historia, ¿verdad? Que ya saben, quise muchas veces hacer un libro. Lo intenté varias veces. En una computadora empecé, ¿verdad? Por secciones y bueno, hice más o menos el bosquejo y empecé en la captura y después perdí la computadora, se perdió el contenido, ¿no? Y después volví a empezar en otra computadora y pasó lo mismo. Y luego quise escribir y mi cerebro no se bloqueó y bueno, entonces yo dije, bueno, ¿cómo le harían las personas, verdad? Que no pueden escribir, ¿verdad? Para hacer su libro. Y bueno, ya sé que puedes contratar a una persona para hacerlo. Pero bueno, a mí se me ocurrió que, bueno, ahora en este tiempo que estamos, ¿verdad? Que hay mucha variedad de opciones para subir tu contenido y lo que quieras. Ya se hace ahora lo que quiere uno. Ya no hay reglas de nada. Entonces, dije, bueno, vamos a ir contando la historia, ¿verdad? Pues en los videos, la historia de mi vida. Así que bueno, comenzaré. Yo nací en Guadalajara, Jalisco, México, eh, un 17 de marzo de 1981. Entonces, en este cuerpo avatar, este cuerpo lleva 45 años. Ajá, cronológicos, ¿verdad? Eh, Nací en una familia de creencias católicas. Eh, Mi papá era militar. Mi mamá estaba estudiando medicina y trabajaba en un banco. Y bueno, eh, mi familia eh, se formó pues mi mamá, mi papá, mi hermana mayor, luego yo y mi hermano Rodo y mi hermano Dani. Mi hermana mayor se llama Jensin y bueno, yo, Rosy, Betsy, no sé cómo quiero decirme, me confundo. Y bueno, creo que aquí vamos a usar el nombre Rosy porque en la familia me decían Rosy con Y. Mi nombre es Rosy con Y. Así es mi nombre en el acta de nacimiento. Así está escrito. Rosy con Y. Rosy. Un tema que también toda la vida me ha seguido. Bueno, entonces, bueno, soy la segunda hija de mi mamá y en esta familia católica, ¿verdad? Que nací, pues bueno, mi papá eh, traía pues las programaciones muy machistas, mi mamá pues también, ¿verdad? Muy tradicionales y mi mamá le tenía mucho miedo a mi papá. Mi papá era alcohólico, tomaba mucho, militar y bueno, traía una historia de mucho maltrato también, ¿verdad? En su familia, con sus papás también sufrió muchas cosas muy duras. Y entonces, bueno, pues él traía todo eso, ¿verdad? Obvio, él quería que yo fuera niño. En aquel entonces, dice mi mamá que creo que no había nada de los ecos y eso, entonces nunca se hicieron eco. Compraron todo azul. Mi papá aseguraba que iba a ser niño y compró todo azul para mí. Y cuando llegué, ¡ay, sorpresa! Era una niña. Ay, sí, eso no le agradó mucho. En su ego no le agradó mucho eso, la verdad. Y bueno, él vio siempre en mí ese niño, ¿verdad? Bueno, hasta que llegó mi hermano, que es 5 años más chico que yo. Pero pues mientras él vio en mí ese primogénito, ¿verdad? Este, entonces, bueno. ¿Qué más cuento de mi etapa chiquita? Um, hay muchas cosas, pero no sé por qué mi cerebro se me bloqueó. Ay, es que son tantas cosas. Mm. Bueno, ya saben, mi hermana, ella tiene un carácter, ¿verdad?, más tranquilo. Y yo, mi temperamento es, pues, más.
extrovertido a veces y luego me retraía y luego era muy extrovertida, ¿verdad? Y bueno, decían, esta niña loca, ¿qué pedo? ¿Qué le pasa? Y era muy, cuestionaba todo, ¿verdad? Y veía las injusticias, pues muy claras y pues las cuestionaba, ¿verdad? No podía quedarme callada. Entonces esa personalidad, ¿verdad? Pues me llevó a tener con mi papá muchos enfrentamientos y mucho maltrato, ¿verdad? Porque pues en ese momento mi papá traía la paternidad de imposición, ¿verdad? De yo aquí mando y con golpes, porque era lo que pues él había aprendido y él estaba pues replicando, ¿no? No lo veía pues como algo malo, lo veía como pues es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Yo creo. Como así, pues nos pasa cuando tenemos esas programaciones. Entonces, bueno, me daba unas chingas a cada rato. Me insultaba mucho, ¿verdad? En el tiempo de la primaria, pues mi forma de aprender, pues no era, no podía aprender como la maestra explicaba de esa manera, me costaba más trabajo, era muy dispersa, ¿verdad? Me iba y mi mente se iba. Entonces, pues mi papá, pues no era muy tolerante en los tiempos de que estaba ahí ayudándome con las cosas de la escuela, ¿verdad? Me decía muchas ofensas, ¿verdad? Me decía muchas humillaciones, palabras humillantes, ¿verdad? Hacia mi persona. Entonces, bueno, entonces pues fue como caótico esa situación, ¿verdad? Mi papá como era militar, pues él siempre llegaba y quería tenernos muy así. De hecho, hubo una temporada en que nos levantaba temprano, ¿verdad? Nos sacaba a correr, no sé, por la zona forestal, por lugares así por donde podíamos caminar y correr y nos llevaba, ¿verdad? Y él alucinaba que él iba adelante, ¿verdad? Y llevaba su pelotón atrás y él empezaba a hacer una cancioncita, ¿no? Y nosotros teníamos que repetir lo que él decía, no sé qué mamadas decía. Pero bueno, decía unas cosas y nosotros teníamos que repetir lo que él decía y ahí íbamos marcando el paso, nos enseñaba pues a marcar el paso con la respiración, la posición corporal, todo éramos sus soldaditos, ¿no? Él estaba recreando ahí su mundo del ejército militar. Él era controlador de vuelos. Entonces, después, después de un tiempo, él pues tuvo que salir de ahí, ¿verdad? No recuerdo bien si lo sacaron, se salió o cómo estuvo, ¿verdad? No lo recuerdo bien. Pero bueno, el chiste es que él salió de ahí y después empezó a estudiar medicina, porque como ayudaba a mi mamá a estudiar medicina de noche, pues a él empezó a interesar el tema y pues le agradó y después también se metió a estudiar medicina mi papá. Bueno, entonces hablamos de que mis papás pues venían, contaré su historia. Lo tendré autorizado. No lo sé. Luego un amigo me dijo, oye, ¿por qué andas quemando a tu papá ahí en Facebook? Y yo le digo, ¿quemando? Yo nunca le prendí fuego a nadie. Y dije, ¿quemar a qué se refiere? Y dije, se refiere a que yo estoy contando, ¿verdad? Desde mi experiencia, yo lo he dicho siempre, desde mi experiencia, desde mi percepción, yo estoy contando cómo a mí me fue o cómo yo viví esta experiencia. Y bueno, en esa experiencia, pues mi papá sale mucho. Y yo lo voy a contar pues desde cómo yo lo he vivido, ¿verdad? Por eso tenemos una libertad, creo, espero siga vigente aquí en México, que en una de los derechos que tenemos es libre expresión, ¿verdad? Algo así, la libertad de expresión. Entonces, bueno, pues cada quien somos bien pinches libres conforme a esa regla, espero que esté. Somos bien pinches libres de expresar desde nuestro punto de vista, desde nuestra experiencia, desde nuestra percepción, ¿verdad? Cada quien hay que contar nuestra historia, como decía nuestra amiga, desde mi verdad. Esta es mi verdad. Y sabemos que cada personaje, cada personaje tiene una función diferente en cada holograma, ¿verdad? Para mi holograma, mi papá, en mi holograma, en mi historia, en mi percepción, ¿verdad? En mi experiencia que me tocó vivir y que elegí, mi papá representa un personaje con ciertas cualidades, con ciertas actitudes. Y ese mismo personaje, en la vida de mi hermano Rodo, de mi hermano Dani, ¿verdad?
es otro personaje. Cuando yo a veces he escuchado hablar a mi hermano Dani, ¿verdad? Que es el que está más acercado con mi papá, que de repente va, él es el más chico, es hombre. Entonces cuando yo lo escucho hablar, ¿verdad? De mi papá, yo me quedo así como que, ¡ah! Tuvimos el mismo papá. ¡Ah! Estás hablando del mismo. Al principio decía, ¿por qué habla así? No lo entendía. Después me di cuenta, ¿verdad? Que obvio, su interacción de mi papá con él, la relación entre ellos fue diferente, ¿verdad? Porque pues él era un hombre. Para empezar les dijo que mi papá era machista. Entonces imagínense pues cómo fue la relación conmigo, el machista, y yo que vengo, ¿verdad? De fábrica, a romper normas, a romper estructuras, yo que traigo de fábrica, de edición, el venir y romper cosas, ¿verdad? Estructuras y este juego, salir del juego, y mi papá está metido en el juego. Entonces, bueno, ha sido muy chistoso el darme cuenta, ¿verdad? Para otras personas es muy diferente el personaje de mi papá. Entonces, yo estoy hablando cómo ha sido para mí el personaje de mi papá. Cómo fue la relación con él cómo se ha comportado conmigo, yo cómo me he comportado con él. Yo estoy hablando de mi experiencia. Con otras personas hablan de mi papá maravillas. O sea, casi le pone un altar. ¡Ay, el pastor, qué hermoso, qué lindo! Porque su relación entre ellos dos, pues es de esa manera. Y lo ven súper guau, ¿verdad? Dios aquí encarnado. Así es. ¡Ah! Así somos todos. Entonces, nada más está haciendo mi papá, pues, el personaje que le toca. Entonces, bueno, yo cuento desde lo que a mí me ha tocado vivir con él. Y como sabemos que pues aquí no hay juicio, no hay crítica, ¿verdad? Solamente estamos ya contando las historias que ya pasaron, ya pasaron. Fue Día del Padre ahora el domingo, ¿verdad? Me tocó ver a mi papá, me tocó convivir con él. Quienes sabían, pues ya lo tenía bloqueado otra vez. La última bloqueada fue porque me mandó un video donde me dice que me da a explicar con el video qué percepción tiene de mí, ¿verdad? Así muy terrible. Muy horrible. Entonces, pues a mí, así fue como que, ay, a mí como que no me gustó que me mandaras esto. Y pum, lo bloqueé otra vez. Y dije, va de nuez. Te meto otra vez en la hielera. Y bueno, hace unos días, poquito, lo volví a desbloquear. ¿Ya? Dije, bueno, creo que ya es chance otra vez. Vamos a darle otra oportunidad. Vamos de nuevo. Y me tocó entonces verlo el sábado, ¿verdad? Fui a su iglesia porque hizo una comida pues para los papás de la iglesia, ¿verdad? Y como mi Romy, el papá de mis hijos, él toca ahí con ellos, pues bueno, yo anduve el fin de semana con él, ¿verdad? Entonces pues dije, vamos a acompañarlos. Y entonces me tocó pues ir con ellos a la comida ahí en la iglesia, ¿verdad? Creo que la última vez que yo fui a esa iglesia fue cuando me corrieron. Después contaré esa historia. Yo me sentí muy privilegiada porque esa historia es como la de Jesús, ¿no? Cuando entra a las sinagogas y él habla de la verdad y todo eso, y los eruditos, pues lo que estaban ahí, no me acuerdo cómo se llaman, ¿verdad? Los como padres, sacerdotes del cristianismo, no me acuerdo cómo se llaman. Los rabinos, lo corrieron a la chingada a Jesús. Porque él venía a traer una revolución, ¿verdad? Él venía a decir, no, aquí todos somos iguales y el cielo está aquí. Y empezó a hablar de muchas verdades que, bueno, no le convenían a los rabinos, les iba a alterar sus sinagogas. Y bueno, esa misma experiencia la pasé yo. Luego se las contaré. Me sacaron de una iglesia. El pastor fue mi papá. Me sacó de la iglesia y fue tan bonita, tan peculiar, la experiencia. Bueno, a mí me encantó. Luego se las contaré. Seguimos en qué. ¿En qué iba? Ya se me olvidó porque me fui con la historia de cuando me sacaron de la iglesia de mi papá. Tengo una gran historia. De hecho, he estado pensando dentro de esa historia que me corrieron, a lo mejor voy a contar las similitudes, ¿verdad? Que yo he visto de mi vida con la de Jesús. Digo,
todos tenemos similitud con la historia de Jesús, porque es un prototipo, es una experiencia también que se elige y bueno, ahora pues todos en esta nueva temporada de que está despertando la conciencia crística en todos, pues todos podemos identificarnos, ¿verdad? Con la historia de Jesús, ¿verdad? En varios procesos. Así que bueno, sí les contaré la similitud que yo he visto de mi vida con la vida de Jesús. Muy interesante. También con la de Magdalena y bueno, con un montón de seres con los que me he ahora identificado, ¿verdad? Eso es muy bonito. Podernos identificar en nuestras otras experiencias como Dios, como Dios aquí, ¿verdad? Antes nada más pensaba que yo era yo. Sí, y ya. Y luego dije, Dios aquí, y luego, Dios aquí, y en todos, entonces empecé a experimentarme en mis demás conciencias, seres humanos, los demás reinos, como un ejemplo, ¿no? O sea, todo esto es Dios. Y bueno, yo antes nada más percibía mi ojo, ¿verdad? Esto es Rosy Betsabet Sánchez Troitiño. Y después empecé a percibir, acá hay otro. Este es Juanita Pérez. Y estas, después aquí el hombro, este es Chun-Li Chanin. Y este de aquí, este es Jesús. Este es Saint Germain. Este es María Magdalena. Este es Buda. Así empecé a experimentar, ¿verdad? Todas las otras células, las otras manifestaciones en las que también está manifestado la divinidad, la presencia. Entonces, bueno, empecé a hacerme consciente, más bien, ¿verdad? Hacerme consciente para poder percibir mis demás manifestaciones como Dios. Y bueno, eso ha sido muy, muy bonito. Y ya me desvié totalmente del tema, ya lo sé. Ya me di cuenta. Veremos si podemos volver porque estábamos hablando de que estoy contando mi vida, ¿verdad? Estamos en que nací en una familia católica, me bautizaron en el catolicismo, conforme pues a las costumbres de esa religión. En esa religión se cree que el niño nace con pecado. Sí, tú que eres pobrecito, ya desde ahí ya nos mandan chingados. Entonces, bueno, se le tiene que echar agüita y hacer no sé qué cosa, y el padre tiene que hacer no sé qué cosa, para que se le quite el pecado original. Así según es pues en esa historia, ¿verdad? De la religión, ya muchos la conocemos. Y bueno, me echaron las agüitas esas y luego hubo algo de una confirmación, como que si no sé qué es la confirmación, ¿verdad? Así como, no sé, ahorita se me figura como que si no sirvió bien el bautismo, ahí va. O, es como reafirmarlo. Sí, lo confirman. Pasó esto y algo así, creo. No lo sé, ya se me olvidó. Pero bueno, también me hicieron eso y luego tuve ¿cómo se llama? La primera comunión. Creo que tenía como 11 años, ya estaba un poco grande. Tenía 11 años y mi hermana 13. La hicimos juntas, ¿verdad? Nuestra primera comunión. Creo que eso de la primera comunión es como, lo llaman como tu primer encuentro con Cristo o con Dios, tu primera comunión. Es como la comunión con Dios. Fíjate, desde ahí dicen que ya apenas te vas a tener comunión con Dios. Conceptos de separación, ¿verdad? No nos enseñan que desde el principio pues nosotros somos Dios y estamos en una experiencia humana, ¿no? Nos separan, ¿verdad? Acuérdense que la religión o en muchas filosofías separan, sacan a Dios y sacan al diablo, sacan la luz, sacan la oscuridad y te dicen, tú aquí estás indefenso, ¿verdad? Si te va bien es por Dios, si te va mal es por el diablo y tú aquí pobrecito, penadito. Cuando realmente pues todo eso está dentro de nosotros, ¿verdad? Luz, oscuridad, porque es la experiencia, ¿verdad? En esta materialidad, pero a fin de cuentas pues somos seres divinos, somos energía, ¿verdad? Lo que llaman Dios, que es una conciencia creadora. Entonces, bueno, no nos dicen eso, ya me volví a ir. Entonces, bueno, la primera comunión la hice con mi hermana. Eso está muy peculiar porque, bueno, mi abuela, la mamá de mi papá, que su nombre era Rosa, por ella me pusieron Rosy. Por eso yo tenía un conflicto con ese nombre, porque yo sabía que mi nombre venía por ella, y como
a mi percepción, ella había sido una persona que nos había cosas buenas, pero también había cosas que nos había dañado. Entonces a mí no me gustaba, ¿verdad?, tener una similitud con mi abuelita. A mí yo no quería tener, tener algo que ver con ella. Y yo me llamaba Rosy. ¡Ay, yo no me digan Rosy! También me llamo Betsabe. Entonces después me cambié el nombre en vez de que me dijeran Rosy cuando hice un cambio de escuela. Yo ya, ¿cómo te llamas? Y yo, ay, Betsy. Y ya empecé con Betsy. En algún momento, varias veces lo hice. Entonces algunos me conocen como Betsy y otros como Rosy. Y ahorita ya hice las paces con Rosy. Creo. Rosy, Betsy, no sé, ya lo que sea. Tengo ya otros más nombres. Como unos 5 o 6 más. O 7 o 10 o 1000. Entonces, ese día de la primera comunión, ¿verdad? Yo recuerdo que estaba en la casa de mi abuelita Rosa, ¿verdad? Ella vivía a 5 cuadras de la casa donde vivía con mis papás. Entonces, yo era una niña, pues estaba muy emocionada. O sea, era un vestido hermoso, blanco, ampón, con crinolina abajo, yo no sé qué tanto. Yo estaba emocionada, yo ya quería ponerme el vestido. O sea, yo estaba esperando, el tiempo se me hacía eterno, ¿verdad? Entonces, yo ya me habían mandado a peinar, una señora de estilista me había peinado y me había puesto la coronita aquí, ¿verdad? Una corona con las florecitas y todo. Y entonces yo me meto al cuarto y me empiezo a poner el vestido, ¿verdad? Yo bien emocionada, me puse el vestido, yo salgo, ¿verdad? Allá a la cocina y yo, mira, abuelita, cómo me veo, ¿verdad? Bien feliz. ¡Pum! Chinga tu madre, cachetadón. Ay, me volteó la cara con un pinche cachetado mi abuelita. Ay, Dios mío. ¿Por qué me había puesto el vestido? Que porque me iba a despeinar. Ni me despeiné. Que porque me iba a despeinar. No, pues olvídense. O sea, fue un pinche baldazo de agua fría, ¿me entiendes? Emocionada yo en el estarme así moviendo, ni cuenta me di cuando sentí, ¿verdad? El cachetadón. Bueno, pues ya lloré, ya me enderecé la quijada. No fue tan fuerte para sangrarme. Sí, ahí está, por si quieren saber el grado de de la fuerza. No fue tan fuerte para sangrarme, pero sí fue suficiente para doblarme la quijada. Y bueno, entonces, bueno, pues mi niña de 11 años, pues se puso muy triste, se puso a llorar. Y como yo les digo que pues emocionalmente pues era muy movida, ¿verdad? Muy dramática. Así como estaba en la super emoción, luego me iba a la super depresión. Entonces con eso que pasó, pues yo me fui al hoyo. Y las siguientes horas, al menos hasta que salimos de la iglesia, todo el camino, toda la iglesia, saliendo, la misa, todo eso estuve triste, y llorando. Y hasta que acabó la misa, ya que nos fuimos a las casas, ¿verdad? Ya que nos fuimos a la comida y ya que jugué con los amigos, ahí ya se me olvidó. Y ya otra vez como que volví, mi niña otra vez estaba jugando y todo. Pero bueno, esa fue la experiencia con mi abuelita del día de mi primera comunión. Y bueno, llevamos 23 minutos. ¿Qué más? ¿Qué más puedo? Bueno, de ahí a los 15 años todavía éramos católicos. Así que los 15 años de mi hermana fueron también una misa y la fiesta en el Hotel Aranzazú, que está en el centro, ¿verdad? Algunos la han de conocer, es muy antiguo. Y a los 3 años, que fue mis 15 años, fue también... Ay, no es cierto, no me hagan caso, olvídenlo. La de mi hermana no fue en el Hotel Aranzazú, fue en otro lugar, acá por la calzada de Independencia. Oh, sí, ya, cerca del Estadio Jalisco. El mío fue en el Hotel Aranzazú. Ajá. Y entonces mi papá ahí, él seguía teniendo contacto pues con los militares y todo eso. Entonces los 15 años de mi hermana y los míos fueron con cadetes,
cadetes militares que les prestaron con, con su uniforme de gala, sus espadas, ¿verdad? A lo mejor luego subo también fotos de eso. Abre el ropero, abuelita, y enséñame tus recuerdos. Y entonces, en mis 15 años, pues bueno, ya fue el vals con los cadetes, variado. Había unos bonitos y otros no tan bonitos. Uno de esos terminó siendo mi novio por 2 meses. ¿Cómo se llamaba? Eduardo Gallardo. Oh, sí, ajá. Y entonces, pero en los 15 años yo tenía un novio, ¿verdad? Era Lalo. Esa historia está muy divertida. Lalo fue a mis 15 años como mi novio. Después, más adelante, ¿verdad? Mi amiga Marcela, ¿se acuerdan? La he comentado en varios videos, mi amiga Marcela, que la conocí en la prepa, ella fue también novia de Lalo, obvio, en otra temporada. Entonces fue muy divertido cuando nos conocimos, ¿verdad? Y pudimos compartir de que habíamos tenido el mismo novio. Fue muy chistoso. Bueno, entonces en mis 15 años andaba ahí de novia de ese muchacho Lalo, muy rockerón, pelo largo, chino. Vivía como a 2 cuadras de mi casa, ahí en Lomas. Alto el muchacho, ¿verdad? Y seguido de negro, así muy darquetón. Bueno, algo así, rockerón, más bien rockerón. Muy buena persona, ¿verdad? Hasta ahí me acuerdo. Entonces, ¿qué más? Pero aparte, en ese tiempo de los 15 años, yo tenía un amigo, ¿verdad? Que nos agradaba, había algo, había una química, pero pues éramos amigos aún. Y él era un militar que vivía a 2 casas de mi casa, y mi papá pues no les caía bien ellos, eran 2 chicos militares, eran nuestros vecinos. Y a mi papá no le caía bien, ¿verdad? Y menos porque pues nos hablábamos muy bien y se veía que algo ahí había entre nosotros. Y pues él tenía 23 años, ¿verdad? Y yo tenía 14. Entonces eso no le agradaba a mi papá. Y bueno, pues a mí no me importaba. Yo estaba ahí de todas maneras con él. Yo estaba en mi etapa de, pues, ¿por qué me prohíbes? Como les digo, yo siempre retaba las reglas y cuestionaba, ¿verdad? El fundamento de las cosas. Entonces, pues eso a mi papá no le agradaba. Entonces, bueno, sucedieron unas cosas y este chico estuvo en la mojonera encerrado 3 meses. Ahí cuando los castigan a los militares, cuando hacen algo que no les agrada o que va en contra de las normas militares, ¿verdad? Los castigan, los encierran, es como su propia cárcel, en la mojonera. Entonces estuvo 3 meses encerrado mi amigo y pues yo sentía compasión, ¿verdad? Por él, y sentía feo que estuviera allá y sentía que estaba pasando una situación difícil porque fue una situación complicada, porque yo vi afuera de mi casa, ¿verdad? Ahí estaba yo por el balcón, yo vi cómo llegó la camioneta de los militares y cómo bajaron los militares y lo sacaron de su casa así, ¿me entiendes? Entonces estaba como yo, ay, qué feo. Entonces yo le estuve escribiendo cartitas, ¿verdad? Esos 3 meses a través de su otro amigo que vivía ahí al lado conmigo, Alfredo Chibre. Ya dije nombres. Bueno, vamos a decir que todos los nombres los voy a cambiar. Todos los nombres son ficticios. Ok, entonces, ya dicho esto, que todos los nombres que diga son ficticios, puede ser, no lo sé. No se la creen nada. Entonces, este amigo le llevaba las cartitas, ¿verdad? A mi amigo en ese momento. Eh, eh, y estaba posible de salir. Entonces él a lo mejor llegaba a mis 15 años y entonces fue bonito porque en mis 15 años yo estaba esperando que a lo mejor llegara, ver entrar ahí por la puerta a mi amigo militar que ya había salido, ¿verdad? De la mojonera. Y bueno, no llegó. Después pasó el tiempo, después con Lalo, mi novio, el de los 15 años, terminó ahí la relación y después se dio con el militar, sí, con él fuimos novios por creo que más de un año. Sí, fue una relación muy, muy bonita que yo creo que esa relación la tendré que contar cuando hable de todas mis historias de mis amores, no lo sé. O tendré que contarlas como vaya pasando, no lo sé. Bueno, ahorita que me acuerdo, para decirles, ¿verdad? Que
se me fue la onda. Les iba a contar algo, que hablé de eso, de los novios, y luego me acordé de la primaria. Entonces, pero creo que ya conté eso de la primaria. Bueno, vivimos en una casa hasta donde tenía 5 años. Estuve ahí en el kinder y en primero de primaria. De ahí nos cambiamos a una zona muy rara, muy diferente, muy lejos. Cambiamos de escuela. Ahí terminé segundo. Luego nos cambiamos, no, ahí nos quedamos en esa casa, no sé, me cambié de escuela. En esa casa viví hasta que me fui después a México, regresé y hasta que me casé, ¿verdad? Fue que salí de esa casa, ahí en Lomas, aquí en Guadalajara. Y bueno, yo creo que aquí voy a dejar el video. Creo que conté hasta los 15 años. Tengo que... Sí, hasta los 15 años y la secundaria. Pongamos que por aquí. Recuerdo que ya en la secundaria pues yo ya tenía muchos problemas, ya había pasado por el internado, ¿verdad? Ya me habían corrido de la secundaria 116 y me había el internado de monjas. Y bueno, ya había pasado todas esas cosas. Algo bonito que quiero contar de con mi papá es que en el kinder, mis hermanos iban en el kinder, ¿verdad? Y a mí me gustaba mucho todo lo de hacer actuación y todo eso. Y de un show de Gloria Trevi. Entonces ahí a todos los niños, yo iba en la 5 años, iba como en quinto de primaria y fui a dar un show al kinder de mis hermanos. Entonces mi papá me ayudó a arreglarme el pelo, traía el pelo muy largo y me lo enredó todo, ahora sí con una buena intención. Ahora no era para humillarme. Ahora estaba de estilista y ya me estaba ahí cargando mi pelo, me lo dejó precioso y las mallas, ya agarró unas tijeras y me las empezó a cortar para hacerme los hoyos, ¿verdad? Que circulares que traía Gloria Trevi en sus mallas, ¿verdad? Igual. Entonces, bueno, esa fue una experiencia bonita, también de chiquita. ¿Qué más? Fui muy noviera, de chiquita muy noviera. Mi papá no nos dejaba tener amigas, nos corría a las amigas, a los amigos, no nos dejaba, más bien. Y cuando se llegaba a enterar o él llegaba, porque a veces él trabajaba fuera, ¿verdad? Un día sí y un día no estaba en casa. Entonces mi mamá, cuando estaba él, pues todos, está el militar, está el... Todos nos salíamos, no, amigas. A mi mamá tampoco la dejaba hablar con las vecinas. Decía que eso era de viejas chismosas, que no tenían que hacer eso. Entonces, pues no había una convivencia, ¿verdad? Entonces, esa fue como la dinámica, ¿verdad? De mi infancia. Cuando mi papá no estaba, entonces mi mamá, ¿verdad? En recompensa, ¿verdad? Para sentirse más tranquila nos dejaba hacer todo lo que quisiéramos. Entonces, pues a mí me dejaba noviar con quien quisiera. De hecho, me acuerdo que de chiquita me tenía ahí en el sillón con el noviecito, no sé, a los 8 años, 9. Y ahí estaba yo con el noviecito en la sala, ¿verdad? Y a ella se le hacía muy gracioso, nos dejaba hacer todo eso y salíamos mucho cuando mi papá no estaba, ¿verdad? En la casa era pues otra actividad. Y cuando él llegaba, pues todos nos poníamos serios. Bueno, eso también tuvo que ver en las situaciones, ¿verdad? De vivir doble vida. Fue parte también de mi infancia. Muchos chingadazos, sí, muchos chingadazos. Por muchas cosas. Y luego, a los 9 años, ¿verdad? Llegó mi familia cristiana, ¿verdad? De México, y ellos nos querían compartir. Y bueno, yo dije, ay, sí, me convencieron. Y ahí a los 9 años, ¿verdad? Yo creía mucho en la Virgen Guadalupe y ellas me dijeron que eso era del diablo, que ahí atrás de las imágenes y todo eso, porque estaban los diablos, los chamucos y que eso no era real y que no sé qué. Y entonces pues yo, esa fe que yo tenía en la Virgen Guadalupe, pues yo guardé mi cuadrito y yo lloré, ¿verdad? Porque yo tenía mucha conexión. Yo lloré, di el duelo de que la estoy sacando de mi vida. Gracias a Dios ya entendí esas situaciones de otra manera y me comunico con ella también. Hermosísimo, ya hicimos las paces con mi abuelita Rosa, ya hicimos las paces. Entonces, bueno, fue parte de las cosas que pasaron cuando yo tenía 9 años. Pero bueno, mis papás dijeron, ay, no, esta se quiere hacer cristiana, eso no, yo quise ir a iglesias cristianas a los 9 años porque pues me habían dicho mis familiares que por ahí era la onda y yo dije, sí, cuadré con eso, pero bueno, mis papás no quisieron y bueno, nos quedamos todos en el catolicismo hasta por ahí de los 17 años, ¿verdad?
más o menos. ¿Qué otra anécdota en esta? Yo creo que aquí le vamos a dejar. El siguiente episodio será, yo creo que la prepa, de ahí para adelante, ¿verdad? Y el cambio al cristianismo. Esa está muy buena. Espero que no quiero al rato estar brincando esta etapa, ¿verdad? Entonces, ¿qué más, qué más, qué más, qué más en esta etapa? Ay, no, pues es que hay muchas cosas que se me pasan. No, más bien en el siguiente video voy a terminar la etapa que todavía viví en el catolicismo, ¿verdad? A lo mejor y así lo voy a seccionar para no hacerme tantas bolas. Y bueno, aquí dejo este video de la primera etapa en mi vida como católica.